Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están? Hola, Liz, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Bien, Aquí con este clima que no se sabe, que pareciera que va a llover. Solo van a estar dormidos ahorita, la verdad. Pero bueno, vamos a ir saliendo. Encendiendo cámara, que no la han hecho. Gracias, que ya lo hicieron. Ok. Voy a ir avanzando entonces. Por ahí, porque todavía no he encendido cámara. Carlos Palma, Jeremy, Yari, Génesis, Triani, Keren. Y veo a Carlos ya se conectando. Compañeros, si quieren. No veo a Jeremy, no veo a Yari. Ella escribió. Ok. Génesis, Ernesto. Ok. Hoy vamos a continuar hablando acerca del tema de personalidad. Hoy vamos a ver los últimos tres teóricos. Son un poquito más cortos y tomando en cuenta de que ya tienen la base de que nosotros hablamos de Freud como tal, pues va a ser mucho más sencillo. Y vamos a avanzar, vamos a por lo menos tratar de dar la introducción a la evaluación de la personalidad. ¿Okay? Así que les voy compartiendo pantalla y nada más me corroboran. Ok, perfecto. Nada más me dicen, sí, ya estamos viendo pantalla completa. ¿Sí, verdad? Sí, ya sé. Liz, tengo una consulta. Jocelyn. Usted dijo que iba a extender lo del ensayo, ¿verdad? Y creo que todavía no lo ha hecho. No, hoy por la tarde y por la noche voy a estar trabajando porque ahorita mi urgencia también es terminar de revisar sus temas para que vayan avanzando en la presentación. Acuérdense que las presentaciones las iniciamos la próxima semana. Ok. Gracias, pero gracias por acordar. Ok, vamos apagando cámaras si quieren entonces para que... Bien. Vamos a ver otro teórico que pues también es un teórico psicoanalista, ¿okay? Que fue también en alguno de ellos de los, como hablamos de Jung, como vamos a hablar de Erik Erikson más adelante, Alfred Adler también nacen de esa teoría psicoanalítica. Y Alfred Adler habla también acerca de los motivos inconscientes, de los motivos que entrelazan la forma de ver la forma de ver el mundo del individuo, y habla mucho acerca de algunos componentes innatos, sobre todo, pero en este caso, a diferencia de Freud, que Freud era más de un corte de ver a las personas un poco más de manera negativa, por así decirlo, aquí no, aquí más bien Adler los ve como de una forma más positiva, y positiva en el sentido de que siempre van a querer alcanzar la perfección, tanto personal y social. Ustedes se han percatado en algún momento que cuando quieren hacer o quieren poner énfasis en alguna parte o quieren poner énfasis en sus propios proyectos. Por ejemplo, se ponen el proyecto de leer un libro al mes, o leer un libro al año, lo que sea. Cuando nosotros alcanzamos esa meta,
generalmente viene otra meta. No es algo que, con lo que nosotros nos quedamos, ¿cierto? Sino que constantemente nosotros estamos utilizando este tipo de situaciones para poder entonces seguir y brindar entonces la oportunidad de pues estar alcanzando un rol que es conocido como un estatus de perfección. Esa perfección es una ilusión, ¿verdad? Y yo por lo menos lo miro desde ese punto de vista, porque realmente nunca alcanzamos la perfección, ¿cierto? ¿Qué opinan sobre eso? Siempre nosotros vamos poniendo metas, cumplimos la meta, queremos una meta más grande, cumplimos un objetivo, queremos uno más grande. ¿Qué opinan sobre esto? Hola, ¿están ahí? Lic. ¿Qué opinan acerca de esto? ¿Mm? Bueno, sí, los oigo ahí medio cohibidos. A ver qué opina. A ver, Génesis y María José, creo que abrieron el micrófono. Usted Lic, ha hablado ahorita, Lic, perdón, Perdón. sobre alcanzar la perfección. Y Ajá. pienso que en el ser humano realmente es bien difícil porque cada vez que escalamos un peldaño queremos ir más arriba. Claro está, si no somos conformistas, porque si somos conformistas, pues nos vamos a quedar ahí. Pero si nosotros y nuestras aspiraciones dan mucho más allá, entonces cada vez vamos a querer más y más. Y alcanzar la perfección desde ese punto de vista está un poco difícil porque cada vez que lleguemos a un escalón vamos a querer otro y otro. Entonces Exactamente. depende de la mentalidad de cada persona. Exactamente. Gracias, María José. De En nada, Lic. muchas ocasiones nosotros debemos de entender que eso es una ilusión. ¿Por qué me refiero a que es una ilusión? Porque pues nosotros vamos a tratar de alcanzarlo, pero realmente nunca lo llegamos a alcanzar porque siempre ese concepto de perfección es algo que vamos a perseguir, pero nunca vamos a poder alcanzar. Ahora bien, existe, ¿verdad? En la lucha, ¿verdad? En la búsqueda constante por la perfección, existen dos procesos importantes en la teoría de Alfred Adler que son conocidos como la compensación y el complejo de inferioridad. En el caso de la compensación es eh, eh, oficialmente, originalmente, nace como aquellos intentos que realiza el individuo por superar sus propias debilidades físicas reales. Algo interesante para que ustedes entiendan un poco el contexto del por qué habla él acerca de debilidades físicas reales. Alfred Adler era, creo, si no me equivoco, el quinto hijo de una familia sumamente numerosa y él padecía de una condición médica que era muy proclive a fracturas, muy proclive a tener condiciones médicas bastante complejas. Por ende, él explicaba que en su infancia él siempre lo trataba de compensar sus falencias, digamos, hablando en índole físico, trataba de compensarlas ya sea con artefactos o con la propia inteligencia. Pero este proceso de compensación generalmente también lo podemos observar no solamente desde la forma específica de superar las debilidades eh, como tal reales, sino también los esfuerzos que nosotros hacemos por tratar de compensar nuestras propias debilidades. La compensación puede ir en ambas vías, o sea, puede ser tanto positivo como negativo. ¿A qué me refiero con esto? Pregunta, y quiero que me respondan lo más honesto posible.
¿A cuántos de ustedes se le hace muy difícil memorizar un tema? ¿Quién se le hace difícil o, por ejemplo, recordar algo? Miro por ahí dos participantes, María José y Génesis. Bueno, Génesis. O Mailing, gracias. A ver, voy a agarrar a Mailing. Y Carlos. Mailing, ¿qué hace usted? Porque pues, obviamente mucha de la formación académica tiene que ver con memoria. ¿Qué hace usted para compensar esa debilidad en términos de memoria? Pues, por ejemplo, cuando voy a examen, lo que hago es repasar mucho y repasar desde, no sé, con bastante tiempo, digamos, antes del examen y pues estar releyendo para poder captar un poco más de información. Perfecto. Gracias, Mili. Carlos, ¿qué hace usted? Estar repasando bastante el tema. Ok. Eso quiere decir, ¿no? A ustedes lo que están haciendo es un esfuerzo real por tratar de equiparar la debilidad que ustedes tienen en términos de memoria con pues un aprendizaje repetitivo. Ayari, no sé si quiere decir algo. Sí, bueno, así a mí me cuesta bastante memorizar, entonces a veces lo que hago es que tomo pues apuntes y a veces memorizar puede resultar un poco, no sé, estar repasando y repasando, me cuesta un poco, entonces lo que hago a veces es interpretar los temas, interpretar ciertas palabras, no memorizar precisamente el cómo está, pero sí interpretar de una manera muy similar a lo que yo entiendo. Muy bien, eso quiere decir otra técnica, ¿no? Distinto y tratar de organizar la información respecto a lo que usted está tratando de estudiar. Pero hay otras personas que también tratan de compensar, y es todo esto que acabo de mencionar son esfuerzos positivos por tratar de compensar una debilidad. Pero muchas otras personas simplemente no realizan ningún tipo de esfuerzo. O por otra parte, tratan de compensar algunas áreas que ellos consideran débiles, no empleando tácticas o técnicas que le beneficien a sí mismo, sino que más bien traten de, por ejemplo, de evitar esto. Como por ejemplo, es que yo soy así, como soy así, entonces, y así me cuesta, entonces, ni modo. Entonces, trato de traer un poquito de tranquilidad a esta situación. Dice Mayra, a mí también me cuesta memorizar, entonces hago apuntes, después los leo y mientras me estoy grabando para después escuchar los audios. Súper, súper buena técnica. Entonces, la compensación nace como ese esfuerzo del individuo para tratar de superar sus propias debilidades. Y como les digo, no solamente las físicas, sino también las mentales. Por ejemplo, muchas de las personas, vaya, en el caso de la sexualidad, hablando de la sexualidad, hablando de los hombres, principalmente en la cultura, ¿verdad? El tamaño del miembro generalmente es algo que está como muy arraigado en la mente de las personas. Generalmente son individuos que tienden a mostrar como un malestar cuando pues su propio miembro no, como que no cumple los estándares de cultura y generalmente tiende a compensarse con otras cosas, como por ejemplo hablar mucho de dinero o posiciones, me refiero a posiciones económicas, posiciones de poder, posiciones sociales. Esa es una compensación clásica que se ve la, eh, en la sociedad. Ahora, cuando la compensación no es un intento positivo, no es una forma de lidiar con los problemas de manera productiva, pues esto nos va a generar lo que se conoce como el complejo de inferioridad, que esto es que la persona
como no puede lidiar con sus propios sentimientos, con respecto a sus propias debilidades, genera un sentimiento de inferioridad sumamente grande que le deja paralizado frente a ellos. Lo que les decía, por ejemplo, las personas que saben que tienen ciertas dificultades y simplemente se rinden ante ellas y dicen, no, ¿para qué forzarse? De todos modos, yo no sirvo para eso, etcétera, etcétera. Y algo interesante de este tema que nace es, no sé si ustedes han escuchado hablar también acerca del complejo de superioridad. ¿Nadie? Hola, ¿nadie ha escuchado sobre el complejo de superioridad? Que la persona se crea más. Sí, alguien iba a abrir ahorita el micrófono. No logré ver. Gracias, Maybe. A ver. Yo realmente, Lick, no participo porque le escucho entrecortado. Ok, Shelby, gracias. A ver, Gmail. ¿Qué piensa Gmail? De las personas superiores. Bueno, tengo una tía que es así. A ver, cuénteme. O sea, cuénteme lo que pueda contar, ¿verdad? Bueno, ella siempre en todo se cree mejor que todo. Ella no puede, uno así, participar, o a veces estamos en un diálogo entre varias personas y ella se la baja de un solo porque ella, para todo lo que ella dice está bien. O si es en el ámbito universitario, ella hace poco se graduó y una prima y ella, y las dos estaban haciendo la práctica al mismo tiempo. Y a veces la prima se ponía a comentarnos cómo nos iba y así. Y luego llegaba ella y ya se la bajaba y le decía que la empresa donde estaba ella era mejor y que así. Ok. ¿Y usted cree que el complejo de superioridad es muy parecido al complejo de inferioridad? ¿Qué piensa? Ah, la verdad no sé. Ok. Gracias, Jimmy. Y leo lo que puso yo. Puso, creo que este tipo de personas buscan compensar otros sentimientos. ¿Alguien más tiene alguna observación y cree que el complejo de inferioridad y superioridad se parecen más de lo que creemos? Sí, Lick, porque hay muchas personas que buscan la manera de sobresalir, ¿cómo le puedo explicar? O sea, buscan la manera de ser siempre el centro de atención y muchas veces es porque realmente son inseguras. Realmente en vez de ser superiores muy dentro de ellos, son inferiores. Entonces siempre están buscando la manera de querer verse como más que los demás. E incluso hay muchas veces donde los demás ya saben que, o sea, las personas así son. Exactamente. Incluso, ¿por qué les hago esta pregunta? Que el tema de inferioridad y de superioridad están íntimamente relacionados. Y ambos al final son lo mismo. Solo que algunos quedan paralizados, como pueden observar en la diapositiva, paralizados como tal por los propios sentimientos, y hay otras personas que tratan de compensar esos sentimientos. Y realmente se vuelve como un ciclo. O sea, sé que tengo debilidades, sé que tengo algunas áreas que no puedo y no las puedo compensar de manera productiva, entonces hago que me sienta inferior, pero la inferioridad se va a expresar como una superioridad, pero al final es una compensación. ¿Sí se entiende? Y se repite el ciclo. ¿Sí me entienden hasta aquí? ¿Estamos bien?
Sí, Sí, Y esta es un componente importante de la teoría de Adler. Esta teoría de Adler, quiero comentarles que no es solamente esto. Sin embargo, quiero enseñarles como tal que esta es como la más, ¿cómo les puedo decir? Como los conceptos más importantes relacionados con su propia teoría. Pero Alfred Adler habla acerca también, por ejemplo, de aspectos como la constelación familiar. Habla del papel que tiene, me refiero padre, madre, ¿verdad? Y luego hijos. Y habla entonces del papel del hermano mayor, del papel del hermano del medio, del papel del hermano menor. Entonces, esa parte de la teoría de la constelación familiar es bien interesante. Sin embargo, pues por temas de tiempo es muy difícil abordar, porque en el caso de cada uno de los valores que ustedes pueden observar, Adler habla que para el primogénito, le doy como los titulares de la teoría, el primogénito es generalmente un niño, hablando específicamente en un contexto que fue deseado, que fue planificado, no que fue, tengo 15 años, me embaracé y ahora no sé qué hacer. Entonces, él lo plantea desde ese punto, ¿verdad? Desde el punto en el que la persona y el matrimonio como tal quiere este hijo. Entonces, es un hijo muy deseado, es un hijo sumamente esperado, y aparte de eso, le permite experimentar y ser hijo único por un momento. El hijo único generalmente, o sea, por el tiempo que dure, es un hijo único, recibe toda la atención de los padres. Luego, al nacer el hijo del medio, ¿sí? O el segundo, generalmente el primogénito pierde, y como dicen, vulgarmente dicen que se cayó de la moto. Sí, incluso el autor lo conoce como que fue destronado, que perdió su trono. El hijo del medio tiende a recibir atención menos que el del adulto, menos que el primogénito, pero generalmente tiende a ser muy independiente por esta situación. Y luego viene el del medio, el último, que muchas personas y la tendencia general es creer que el último es el consentido, el mal creado, pero hay realmente una controversia hablando en este sentido, porque generalmente el último hijo es el que recibe las obras, por ejemplo, de los demás. ¿Quién es hijo menor aquí? Yo soy hijo menor, por ejemplo. Y yo tuve que usar juguetes, ropa, cama, que ya eran de mis hermanos, ¿cierto? sí, e igual los mayores son los que siempre están cuidándolo a uno. Exacto, es el que tiene menos posibilidades generalmente. Incluso por eso les digo, la percepción general que dicen que el de en medio es el más consentido, etcétera, etcétera, pero hay por ahí una dualidad. Y ese es otro componente interesante de la teoría. ¿Se entendió por acá? ¿Sí? Sí, Muy bien. Ahora, para tratar de cerrarlo y entrar al penúltimo teórico, que es Karen Horney, en el caso de la superioridad y de la inferioridad, sabemos que ambos surgen como un proceso compensatorio. Y la idea que habla Adler es que cuando nosotros nos esforzamos de manera consciente, de manera real, generalmente esto es mucho más importante en el desarrollo de la personalidad que la superación de los sentimientos de inferioridad como tal. O sea, lo explico. El hecho de intentar superar ese sentimiento de inferioridad es más importante que superarlo como tal, porque como hablábamos al inicio, es una ilusión.
Realmente nunca llegamos a la meta final. Nunca llegamos al punto donde nosotros nos sentimos completamente satisfechos. Y la gente tiende a establecer metas, perdón por ahí, un errorcito, importantes que dirigen su conducta, aunque a veces no son necesariamente realistas. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas? Ok, avancemos ahora a hablar entonces de Karen Horney. Karen Horney es también una psicoanalista que habla mucho acerca de que, no sé si ustedes recuerdan, en el caso de Freud, explicaba que las tres estructuras de personalidad, ello, yo y superyo, se peleaban y generalmente esto hacía que se generara un grado de ansiedad. ¿Y qué se utilizaba, recuerdan, para poder pelear contra la ansiedad? Tuvieron un video de eso, ¿cierto? Ah, estoy esperando. Yo no lo recuerdo. ¿Qué se utilizaba para traer o para bajar la ansiedad? Basado en la teoría de Freud. Como mecanismos, perdón, de defensa, algo así. Exactamente, los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, entonces, la teoría de Freud nos ayudaban a reducir la ansiedad. Karen Horney sale de una estructura muy parecida y entiende que, pero no ve la ansiedad como como algo que debemos de evitar por completo, sino que la ansiedad tiende a ser una fuerza motivadora, más fuerte incluso que la pulsión sexual que hablábamos anteriormente en Freud o el libido, que en el caso de ambos, la ansiedad ayuda a formar la personalidad o el tipo de personalidad del individuo. Y esta ansiedad va a desembocar en lo que, en el componente teórico más importante de Karen Horney, que son las tendencias neuróticas. Y en el caso de las tendencias neuróticas, se entiende por neurosis cuando existe un desbalance a nivel cognitivo, entonces vamos a tener tres tendencias neuróticas. La primera de ellas es la sumisión. ¿Se han fijado que hay personas, por ejemplo, dejando de lado el hecho de amenazas y ese tipo de cosas? Pero piensen ustedes en un grupo de amigos heterogéneo, cada quien tiene sus propias particularidades. ¿Se han fijado que siempre hay una persona que es mandada, que es la persona que siempre hace caso, que todo el mundo como dicen, lo mangonea, o lo ningunea, como dicen, que él solo sin instrucciones? ¿Lo ubicaron o la ubicaron? O tal vez se identifican con el siguiente, que es el agresor, que es el que tiende a ser el que lleva como como quien lleva ahí el paso, quien da las órdenes, quien toma las decisiones, o que llevan, por ejemplo, a las personas a tratar de generar algún tipo de cambio.
Y el último que nosotros tenemos es el de desapego. En el caso del desapego, es la persona que le da igual, que como dicen, no es ni frío ni caliente, es tibio. Simplemente se desapega de las condiciones o de la situación en la que esté. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas? Todo bien. Todo bien. Perfecto. Y avancemos entonces al último teórico de corte psicoanalítico. De ahí vamos a ver las teorías humanistas. Pero hablemos del último teórico que nace del psicoanálisis, que es Erik Erikson. Erik Erikson, ¿ustedes recuerdan las etapas psicosexuales de Freud? ¿Cuáles son? Yo, el ello y el super yo. Esas son las estructuras de personalidad, las etapas psicosexuales. La oral, anal y se me olvida la otra. La fálica creo que era. Ah, hay dos más, son 5. La genital. Genital y el de latencia. ¿Ok? En el caso, yo les hacía el comentario que para mi gusto personal, Freud se había quedado corto en este sentido. Porque pues obviamente la situación solamente se quedaba hasta la adolescencia. Pero en el caso de Erik Erikson, empezó a estudiar la teoría y estudió a través de todo el tiempo, a través de toda la estructura, desde que nace un individuo hasta que muere. Y nace entonces con las etapas psicosociales. En el caso de Erikson, a diferencia de Freud, le dio mucha importancia a las relaciones padre-hijo. Estas relaciones tienden a ser sumamente importantes en el desarrollo de la personalidad del individuo, ya que el niño depende completamente de sus progenitores. Y son los progenitores entonces los encargados, los llamados a formar la identidad y a formar seguridad en el individuo. ¿Ok? Porque ya vamos a ir viendo cada una de las etapas. Son 8 etapas y en cada etapa en cada una de ellas se plantea como algo dicotómico. ¿Ya? O sea, aquí me refiero con algo dicotómico porque los coloca como en un versus. ¿Sí? Ven que se repite siempre la palabra frente, 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 frente. Porque literalmente los coloca uno frente al otro. Entonces, pensemos un poco en los primeros años de vida. Estas etapas, como les digo, no dependen tanto de edades, sino de hitos importantes. Por ejemplo, les preguntaba con Freud, ¿qué es lo más importante que hace el niño cuando tiene entre 0 y 2 años? ¿Qué es lo más importante que hace? Caminar y hablar. Pero vaya, El más vínculo que crea con los padres. el vínculo, muy bien, pero literalmente, ¿qué es lo que, la acción como tal? ¿Qué hace un niño constantemente en esas edades? Comer. Comer, exactamente. Entonces, si usted come, recordemos las necesidades fisiológicas de Maslow, ¿va? La necesidad de la comida, la necesidad de la alimentación, el agua, todo eso forma parte de las necesidades fisiológicas del individuo. Pero resulta que en esa etapa, la persona depende por completo de que alguien le dé la comida. Si usted sabe, pregunta, si usted sabe que su comida se sirve al mediodía, usted se preguntará, ¿será que hoy voy a comer al mediodía? ¿O será que hoy voy a comer? ¿Será que como a la 1?
Si usted todo el tiempo al mediodía, Espérame. No, no. ¿hola? ¿Cuál faltaba? Era. Por ende, si ustedes empiezan a tener esta confianza en que el alimento va a llegar a tiempo y siempre se le va a dar, pues va a tener esa seguridad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a que hoy comió, mañana no, al día siguiente comió a las 10 de la noche o al día siguiente le dio una sensación de hambre tan grande que le dio un dolor de cabeza? ¿Tendría seguridad de su comida? ¿De si va a llegar su comida? No. No, ¿verdad? No. Por ende, en esta etapa, el padre, y digo, o mejor voy a hablar del progenitor, o sea, padre y madre, va a generar ese vínculo, principalmente la madre, cuando se da lactancia materna. Si yo le doy alimento en el momento, en la hora indicada, si el espacio para poder alimentar al bebé es un espacio tranquilo, es un espacio en el que le permita consolidar esa relación, va a generar entonces sentimientos de seguridad. Si no cumple con lo que acabamos de hablar, genera desconfianza o inseguridad. Y esto se va a ir denotando en la medida que el individuo vaya creciendo. ¿Se entiende cuando hablo de esto? ¿Estamos bien? Sí, Ok. Ahora. En la siguiente etapa, en la etapa psicosexual, anal, ¿qué es lo más importante que aprende el niño? ¿Qué es lo más importante que aprende el niño? el momento donde aprende a ir al baño, ¿en qué momento exactamente quiere hacer del 1 o del 2? Exactamente. Eso quiere decir que empieza a generar hasta este punto un grado de independencia, cuando ya empieza a entonces hacerse cargo de sus propias funciones corporales. Si el niño es enseñado con paciencia, si el niño es enseñado con amor, con tranquilidad, el niño genera autonomía. Pero ¿qué pasa cuando tenemos a un padre, a un progenitor castigador? Que cuando tiene un accidente el niño, pues le reprocha, le golpea, le grita. Va a generar entonces vergüenza o duda en el niño acerca de si es capaz o no de hacer este tipo de situaciones. Para la tercera etapa no es tan claro como en los dos anteriores, pero generalmente en esta etapa tiende a, la tarea más importante es que empieza el niño a tener iniciativa. ¿Se han fijado en el caso de los niños cuando empiezan a querer comer solo, por ejemplo? O cuando empiezan a aprender, por ejemplo, la escritura o lectura, o se quieren hacer cargo, por ejemplo, de sus funciones corporales, de limpiar su cuarto, de limpiar o mantener ordenados sus juguetes. Entonces, en este caso, el niño no hay una sola acción, sino que empieza a tener un montón de actividades que le permiten generar iniciativa. Y eso quiere decir, en un ambiente, cuando es aprovechado el niño, pues obviamente va a generar un sentimiento sumamente amplio de aceptación. Pero cuando el niño es cohibido, cuando el niño más bien es
es regañado porque, por ejemplo, pensemos, porque no limpió bien algo o porque hizo un desastre tratando de alimentarse, qué sé yo. Entonces viene el padre, prohíbe este tipo de experiencias y termina generando culpa en el niño. Y al generar la culpa, el niño entonces interioriza que hasta cierto punto pues es inútil, ¿no? O sea, no puede hacer ni una cosa bien. ¿Me van entendiendo? ¿Me van siguiendo la línea? Sí, Ok. La cuarta etapa es la laboriosidad frente a la inferioridad. En este caso, el hito más importante es entrar a la escuela. ¿Qué pasa cuando entran a la escuela? ¿Recuerdan ustedes cuando entraron a la escuela? ¿Cómo les fue? Keren, Espinal. Dígame, licenciado. Cuando usted fue a la escuela, ¿cómo le fue? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se adaptó? Ah, como nueva. Ni tanto como nueva, porque mis compañeros siempre desde el kinder fueron compañeros hasta el colegio, inclusive hasta la universidad. Ok. ¿Y qué hacía usted en la escuela? Pues me divertía con ellos y aprendía también. Ok. Pero más específicamente, usted hacía tareas, ¿no? Hacía tareas y mis asignaturas y todo. Y las tareas iban conectadas con una nota. Sí. ¿Qué pasaba entonces o cómo eran percibidos los niños en ese momento cuando se quedaban en una clase? A algunos no les importaba. No, pero en general, no piense en temas específicos, sino en general, ¿cómo es percibido un niño que reprueba? Se pone triste. No, de nuevo, la pregunta es ¿cómo es percibido? Por los demás. ¿Sí? Como un burro, no sé, como alguien que no sabe, que no se aplica. Como alguien que no sabe, alguien que no se aplica. Gracias, querido. Eso es algo a lo que quería llegar. Cuando nosotros enfrentamos entonces a un niño en una tarea, ante una tarea, como lo es la escuela, hay dos aspectos importantes. Uno puede ser un niño que tenga las habilidades suficientes como para triunfar y en este caso es percibido generalmente como un niño aplicado, como un niño que trabaja, un niño que cumple. Pero tenemos a otras personas que no lo logran hacer. Y de repente las notas que tienen, quizás sí, puede reflejar algunas debilidades personales, pero las notas también tienen mucho que ver con el tipo de profesor o con si entrega tareas o no, o qué tipo de tareas son, etcétera, etcétera. Así que si tenemos un individuo que triunfa en estos aspectos, generalmente es percibido como alguien laborioso, como alguien dedicado. Pero cuando tenemos un niño que reprueba en este tipo de situaciones, generalmente tiende a ser visto como inferior, inferior al promedio, inferior a lo que se espera, inferior a lo que el padre tiene la expectativa de él o ella. ¿Vamos bien? Sí, licenciado, todo bien. Ok. Pasemos a la siguiente etapa, que es la adolescencia. En el caso de la adolescencia, ya casi vamos a ir terminando, voy a tratar de adelantarlo, es identidad versus confusión de roles. En el caso de la adolescencia, nosotros nos encontramos con que vamos a tratar de cambiar y vamos a tratar de explorar las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan.
¿Qué quiero estudiar? Por ejemplo, esa es una de las grandes incógnitas que se deben hacer. Ya a partir de esta etapa, el rol de los padres cada vez más se va perdiendo, ¿verdad? Porque en el caso de la adolescencia se va alcanzando un cierto grado de autonomía. En el punto 6, en la etapa 6, que es intimidad frente a aislamiento, ¿cómo nosotros percibimos? ¿Qué pasa después de que nosotros nos graduamos de la universidad y encontramos un trabajo? ¿Qué pasa después de esto? Formamos una familia, ¿cierto? Nos casamos. O por lo menos de índole social pinta eso. Entonces, la intimidad frente a aislamiento habla a que la persona entonces tiene la oportunidad de formar un vínculo con otra persona y entonces brindar la oportunidad de tener una familia. La etapa 7, que es generatividad frente a estancamiento, esta es la etapa más amplia. Esta es la etapa más grande de todas, porque va desde los 20 y tantos años hasta casi cuando nosotros nos jubilamos. Y cuando habla de generatividad, es cuando la persona entonces empieza a mostrar sus años más productivos en términos laborales. Encontramos un área de expertise, un área en la que nos gustaría poder enfocarnos y finalmente entonces empezar a generar este tipo de avances en nuestra carrera. Pero también nos podemos encontrar ante personas que estudiaron probablemente algo que no les gustaba o nunca encontraron un trabajo y simplemente se sienten estancados, como que no hacen ningún aporte significativo a la vida de los demás ni a la propia. Y finalmente llega la etapa 8, que es la integridad frente a desesperación. En el caso de esta etapa es ya para el adulto mayor. En el caso del adulto mayor es cuando se jubila. Cuando se jubila. ¿Alguien tiene algún padre o abuelo jubilado? ¿Por acá? Mi papá. ¿Y cómo se sintió cuando se jubiló? Al principio triste porque él trabajó siempre en la docencia. Él era instructor en Infop. Entonces estaba acostumbrado a relacionarse todos los días con gente joven, con bastantes personas. Entonces cuando su etapa terminó, siempre decía que él tenía todavía todo el ánimo del mundo de trabajar y que pues ya por la edad no se lo permitían y llegaba un punto donde decía que se sentía inútil. Exactamente. Y eso que nos acaba de compartir tiene mucho que ver con esa etapa. Cuando nosotros logramos ese sentido de que logramos algo, cuando sentimos que nuestro aporte a la vida fue significativo, que dejamos algo para la posteridad, nos sentimos íntegros, nos sentimos integrados. Pero cuando empieza el individuo a observar que el tiempo se agota, y me refiero literalmente a que, como usted lo quiera ver, como un día más o un día menos, cada día que pasa, pues nos acercamos cada vez a la muerte. Y ahí es donde se empieza a generar esa sensación de desesperación, como de no logré nada con mi vida. Y en muchas ocasiones se sienten fracasados, se sienten inútiles. ¿Les ha pasado, han tenido ustedes la sensación de que un día, por ejemplo, un viernes, ustedes dicen, este fin de semana me voy a poner al tanto con todo, voy a hacer todas las tareas, voy a trabajar en todo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y llega el lunes y están igual o peor que cuando empezaron el plan? Vamos encendiendo cámara. ¿A alguien le ha pasado eso? No sean, ¿cómo se llama? No sean calladitos. A todos nos ha pasado. Todos, absolutamente todos. Donde usted dice el fin de semana, no, el fin de semana voy a comer bien, voy a
no voy a tomar, no voy a hacer nada, me voy a portar bien, todo tranquilo, y el lunes está más gordo, más pesado, con menos plata, más desvelado de lo que pensaba. A todos nos ha pasado. La Y ventaja... más estresado porque todo se le acumuló. Exacto. Imagínense entonces, y eso que tenemos luego un fin de semana, a los 5 días, tenemos otra oportunidad, y luego otra oportunidad, y otra oportunidad. ¿Qué pasaría si usted tuviera ese mismo sentimiento de que desperdició un fin de semana, pero lo que desperdició fue su vida? ¿Cómo se sentiría? Frustrado. Frustrado. Decepcionado. ¿Sí? Por eso, y para ir cerrando el tema de Erickson, esa es una de las teorías que a mí en lo particular me gusta más, porque nos plantea siempre una dualidad, nos plantea como una bifurcación, como un camino con dos opciones. Y en cada uno de ellos depende de las decisiones conscientes que nosotros tomamos. Y por eso es que esa es una de las que a mí más me gusta. ¿Dudas? ¿Preguntas? La acabo de mandar por ahí al chat la lista. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Lick, ¿Leti? yo le iba a preguntar sobre el ensayo, que no entré, no sé si dijo algo antes que no había entrado. No dije nada. Lo único que voy a mover la entrega como unos 3 o 4 días más. ¿Ok? Lick, le quería consultar qué día ya tendremos el examen. Solo regáleme un segundito. Ok. Ok, perdone. Solo les quiero comentar. El examen va a ser la próxima semana, el miércoles. ¿Ok? Más o menos más o menos el miércoles. Y a partir del jueves ya iniciamos las exposiciones. ¿Ok? Yo hoy espero terminar de revisar ya los documentos y darles luz verde a los que lo tienen bien y hacerles correcciones a las personas que tienen algunas dificultades con ese tema para que lo puedan incorporar. ¿Estamos? Ok, Lick, gracias. Súper, gracias. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos mañana. Leslie. Disculpe, el test de inteligencia, ya lo reviso todo. No, todavía no. Hoy voy a tratar de terminar de poner a tono todas sus notas. Gracias. Listo, gracias. Pórtense bien y nos vemos mañana. Gracias. Gracias, Lick. Feliz tarde. Charlie, Gracias. buenas tardes.